Vamos a empezar a pasar este tema que he titulado Reavivamientos Modernos. ¿Cómo se llama? El texto de memoria se encuentra en 2 Juan, capítulo 1, verso 9. Y este tema, ahorita vamos a darle lectura al texto de nuevo, pero quiero decirles tema está basado eh, prácticamente, casi textualmente, de un libro inspirado del mismo título, se llama Reavivamientos Modernos, un libro de Elena de White que, y en sí el tema es del capítulo 1 que se titula, aquí lo tenemos enseguida, vamos a darle clic ahí. Ese es el título del libro, Reavivamientos Modernos. Y el capítulo 1 que se titula Las conversiones falsas o verdaderas. De esto va a tratar nuestro tema. Y aquí tenemos el texto de nuevo, le voy a dar lectura. Dice el texto, 2 de Juan 1:9, de la versión Reina Valera del 60. Dice, cualquiera que se extravía, se pierde, que se sale del camino y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿cuál es el resultado? Dice, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bien, es claro, ¿verdad? Y todo el tema está en relación a esta declaración del apóstol, ¿sí? Así de sencillo. El que persevera en la doctrina y no se extravía, él es de que él es el que tiene la doctrina de Cristo. El que no tiene la doctrina de Cristo, es aquel que que no, sí, vamos a ver la siguiente. Así es que esto nos da la certeza de que si conocemos a Dios y nos conocemos la palabra de Dios, pues el riesgo de desviarnos del camino es menos, ¿verdad? Hoy en la actualidad, este tema me interesó compartirlo porque hoy en la actualidad hemos un grande crecimiento de las iglesias cristianas, ¿sí? En la actualidad el nombre de Jesús ha llegado a ser parte del vocabulario común y corriente de los creyentes, es decir, todo el mundo, hasta los que creen en gran o en poca medida, los que han llegado a conocer un poco de Cristo, los temas de pasión, inclusive hasta en los trabajos, en las escuelas, en las familias, sí, ya se inmiscuye el de Cristo, a diferencia de hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces, Cristo hoy en la actualidad ha llegado a ser parte de esa conversación cotidiana. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que así es, ¿sí? Luego, tenemos ahí que la música, por ejemplo, hablando de la música cristiana, en realidad está compitiendo con la música popular, porque así como hay éxitos, hay modas de música popular, secular, en la música cristiana también tenemos varios estilos, tenemos quién, qué cantante, qué grupo se pone de moda en la iglesia adventista, bautista, en la iglesia pentecostal, etcétera. Y hay quien se dedica a la música cristiana con fines de laborales, ¿no? Es decir, para ganarse el sustento. Viven de la música, ¿no? Entonces,
en realidad está compitiendo con música popular, ¿no? Como nunca antes se habían producido grandes reavivamientos. Reavivamientos lo debí de haberlo puesto ahí entre comillas, de lo que vamos a hablar. Antes, 10, 15, 20, 30, entre más atrás vayamos, las conversiones de las personas o los reavivamientos eran poco comunes. Hoy, en la actualidad, esto es común, ¿sí? Como nunca antes. En muchos ámbitos también, el nombre de Jesús se discute de forma abierta y de una manera nueva y positiva. Como que la gente está más abierta debido a las condiciones socioeconómicas, culturales y a nivel mundial ha ocasionado ambiental en todo el mundo, ha ocasionado que la gente esté más susceptible a hablar de religión, a hablar de Jesús, de Dios. Y es cierto, cada vez hay más creyentes, ¿sí? La industria del entretenimiento también está trabajando en los temas bíblicos, no nomás la música, más el trabajo misionero, la gente más abierta a conocer, sino que la industria del entretenimiento, como es la cinematografía, inclusive también el teatro y lo que es internet, los medios sociales, sí, las redes sociales, perdón, y las películas también están compitiendo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, La Pasión de Cristo, ¿eh? Una película que pues fue un éxito de taquilla, ¿no? En su momento, pero que se retoma cada vez, por ejemplo, cada Semana Santa. Pero es uno de los ejemplos, pero hoy vemos en la televisión, en Netflix, en donde quiera, en las pantallas chicas, vemos que vemos promocionados y series con temas bíblicos, con temas que tienen que ver con la religión. Entonces, estamos viviendo una época como nunca antes, donde la palabra de Dios se cumple. Dice que en estos tiempos, en los últimos, porque son los últimos tiempos, sin duda esto, dice que habría una especie de comezón por oír que palabra de Dios, una inquietud por. ¿Y por qué? Precisamente por eso, por esa falta de paz interior, por esa falta por esa necesidad de ser comprendidos, esa necesidad de también sobrevivir en las situaciones difíciles de la vida. Todo esto ha propiciado que hay más apertura al cristianismo. Eso es cierto, sí. Sin embargo, vamos a ver, qué bueno que sea así, ¿sí? Pero sin embargo, tenemos que saber lo siguiente. Es cierto, mucha gente está creyendo, pero dice aquí el número 1, el convertirse en Cristo, el convertirse en la persona, es solo que comienzo, es el comienzo de toda una trayectoria de vida, porque si vamos a hablar de que la gente está conociendo, tenemos que hacerle un campo al cimiento en Cristo. Una cosa es creer, otra cosa es convertirse y otra cosa es que crecer en Cristo. Sí, porque de nada habría de que un niño naciera y que se bebé por siempre, ¿sí? Entonces, pues no estaría cumpliendo el objetivo de una existencia como ser humano. Pues tiene que haber un desarrollo, un crecimiento, tiene que haber una evolución hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿y qué del crecimiento? O sea, es cierto, la gente está creyendo, pero ¿está creyendo en Cristo? ¿O qué diremos de la experiencia que a veces llamamos la santificación? Digo a veces, así la llamamos esas experiencias, porque ahorita vamos a ver qué se refiere el término santificación que ha sido pues mal comprendido, ¿sí?
o mal interpretado. Nosotros somos justificados por la fe, aceptar a Cristo, ¿cierto? Pero somos justificados por fe. Pero somos santificados, ¿por qué dice aquí? No por la fe, sino también por qué, por la obediencia. Entonces aquí ya metimos otros dos términos, ¿no? Justificados, justificación. Y otros dos más, fe y qué, fe y obediencia. Todo esto está involucrado para que el creyente, el nuevo creyente en Cristo, realmente se realice como cristiano, ¿no? El cristiano que verdaderamente ha nacido, ha creído en Cristo, se así es que, como vemos, basta con que, con creer. Hay que creer, sí, pero hay que convertirse. Y luego, después de la conversión, viene un trabajo que se llama santificación. Y esa santificación es un trabajo de toda la vida. ¿Sí? Muy bien. Eh, vamos a ver la siguiente. Entonces, no solamente basta con qué, con hablar de Cristo, sino testificar por Cristo. Por aquí tengo un cuadrito que me está tapando. Ese, ya me lo quitaron. Muy bien, gracias. El camino a la eterna es fácil. ¿Qué dice aquí? Estos textos que casi textualmente es tomado del libro inspirado Reavivamientos Modernos. El camino a la vida eterna no es fácil. La Biblia, la palabra de Dios, lo llama como el camino angosto. Dios habla de dos caminos, camino angosto y un camino que ancho. Entonces, nosotros estamos, los seres humanos, estamos luchando contra los enemigos. Un enemigo que es externo, que viene de afuera, pero también estamos luchando con un enemigo interno, y ese enemigo interno, pues soy yo mismo, ¿sí? Son mis malas tendencias, mis debilidades, todo lo que se haya, eso negativo que se haya dentro de nosotros. Todas esas situaciones que están en contraposición con lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar nosotros ese poder que acompaña esos reavivamientos modernos, populares, en los cuales no se honra a Dios o la ley de Dios? ¿Cómo podemos explicar? Podemos decir nosotros, no, mira, esa iglesia está teniendo un reavivamiento tremendo, ¿sí? Pero ese reavivamiento, cuando nosotros lo observamos bien, lo analizamos, vemos que no está honrando a Dios ni a su ley, su carácter. Entonces, ¿cómo podemos explicar que haya tanto poder en esa iglesia o tanta crecimiento, tanto desarrollo, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar eso? Si decimos, no, es que eso no es la iglesia verdadera, entonces, ¿por qué está creciendo tanto? ¿Sí? ¿Qué diremos de esos movimientos también de, de ¿cómo les quiero decir? Eh, donde se observan fenómenos sobrenaturales como el hablar en lenguas, ¿sí? Esos fenómenos que se notan por ahí en algunas iglesias, que se ven, dejan ver en algunas iglesias, no solamente protestantes, sino ahora también donde dentro de las iglesias católicas también se deja ver ese movimiento de hablar en lengua, ¿sí? Y qué de las reuniones, ¿sí? Evangelísticas donde hay sanamientos y donde se pide por la salud de las personas y de una forma milagrosa sanan. ¿Serán reales?
porque todo esto es algo de lo que caracteriza a los reavivamientos de nuestro tiempo, los modernos, donde lenguas que más, ¿no? Los sanamientos, las reuniones con mucho, este, eh, que digamos, con mucha emotividad, sí, espectaculares, esos, todo eso de reavivamientos, dice el párrafo de abajo. ¿Puede Dios obrar milagros por medio de aquellos que proclaman el perdón del pecado por medio de Cristo? Hasta ahí vamos bien. Dios puede obrar milagros por medio de ellos, aunque sin embargo ellos que estén enseñando que los 10 mandamientos, es decir, el carácter de Dios, son innecesarios, que ya no tienen validez. Es decir, que Dios ha cambiado su forma de su carácter, porque los 10 mandamientos, la ley de Dios, es el carácter, nos enseña cómo es el carácter de Dios. Entonces, ¿será posible hacer grandes milagros como estos que estamos ahorita mencionando? Y sin embargo, enseñar que los 10 mandamientos, la ley de Dios, ya no tiene validez. Aquí arriba, el tercer párrafo dice, el camino ancho, que vemos también en la imagen ahí, el que lleva más que multitudes, el que lleva más gentes, ¿sí? El que llena más iglesias, el que sí. Dice aquí, el camino ancho es un poderoso ¿qué? Atractivo, ¿sí? Es una poderosa carnada, un atractivo donde Satanás introduce, por el medio del cual Satanás introduce falsificaciones para confundir y desanimar a la vez también a la humanidad, ¿sí? Aquel que empieza a conocer algo de Dios y al que no conoce de Dios lo deja avanzar por ese camino ancho y le va presentando cada uno de los atractivos, porque en realidad el camino ancho, ya con solo decir ancho, es atractivo, porque es un camino como despejado, donde hay a los lados, al frente, muchas cosas en que entretenerlos. Sin embargo, el camino angosto, pues para empezar es angosto, no caben más que una o dos personas, y el camino aparte es escabroso, tiene piedras, está disparejo. Acá el ancho es una autopista, ¿no? No sé de cuántos carriles, pero ese camino ancho, ahí es donde Satanás presenta, ¿sí? Sus engaños más contundentes. Bien, la siguiente, vamos a verla. Luego, tenemos aquí que la historia nos ha comprobado, nos ha enseñado, o hemos aprendido a través de la historia, que no todos los reavivamientos que nosotros observamos, por ahí no sé si nada más yo no esté viendo el renglón de arriba, si me lo pudieran quitar en algo que está obstruyendo ahí. ¿Será que todos los reavivamientos son verdaderos? O sea, cuando vemos una bonita reunión cristiana, ¿será realmente como lo que a Dios le agrada? La historia nos ha enseñado que no. Siempre que ha habido un reavivamiento genuino, verdadero, se ha presentado que uno falso, siempre. Es decir, Satanás siempre presenta ¿qué diríamos? El clon o la copia, ¿cómo se llama? El engaño cuando surge algo verdadero. Cualquier cosa, ¿eh? Ahorita estamos hablando de un reavivamiento, pero puede ser cualquiera. Si sale una loción, un perfume muy bueno y que se está vendiendo de mucha calidad, inmediatamente entra que la piratería y dice, no, pues yo voy a sacar provecho de esto y presenta ¿qué? Una falsificación, un perfume pirata, ¿no? ¿Para qué? Para engañar a la gente y también sacar su provecho.
Entonces, siempre, eso es en todos los productos, ¿sí? Y en todo. Pero imita, es un gran imitador. Pero ¿en qué? En cuanto al reavivamiento. Entonces, cuando Dios actúa y permite y trabaja en un reavivamiento, pues se convierte en genuino. Entonces, siempre que se presenta, dice aquí, un reavivamiento real, genuino, verdadero, se presenta uno falso, eso siempre. Porque Satanás puede hacer ¿qué? Milagros. Y esa es la razón por la que no debemos de confiar en todo lo que vemos, oímos, sentimos, palpamos. ¿Sí? Porque donde quiera nos asomamos y oímos, es como el Internet, ¿no? Mucha gente sale ahí con unas barbaridades porque, oye, ¿y eso de dónde lo sacaste? No, oye, es que está en Internet. Bueno, ¿y quién te dijo que todo lo que está en Internet que es verdadero, es bueno, es, sí, de calidad, es científico, es creíble, ¿no? Entonces, así como el Internet es un buen ejemplo ese, ¿no? Hay cosas muy buenas, inmediatamente Satanás mete que la contraparte, la imitación, para desviar al, 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 al que navega en las redes, ¿no? Entonces, así son los reavivamientos. Hoy en Durango se presenta un reavivamiento verdadero y mañana que Satanás presenta uno falso. Porque dice, tuvo su auge, tuvo su espectacularidad y se pues voy a presentar uno, no el mismo, pero uno que parecido. Entonces no dudamos que sí existan porque si no vamos a creer que todos los reavivamientos modernos pues son falsos y Satanás está atrás de ellos. No, no dudamos que existen conversiones como genuinas, reavivamiento. Y tampoco dudamos que hay que sanidad de aquellas personas que reciben un milagro en una reunión de reavivamiento, que haya sanamientos verdaderos, ¿sí? Motivados por la fe en Dios, lógico, ¿sí? No dudamos eso, pero debemos de considerar ciertos criterios que nos ayuden a distinguir si es que verdadero o falso. Acuérdense, hay un texto, no lo tengo aquí, pero lo menciono y todos lo conocen, creo. Isaías, encuentran Isaías, ayúdeme a alguien a recordar la cita, eh, 8:20 o alguien, a ver si me lo recuerdo ahorita, donde dice, todo lo que veamos, vamos a probar si es que verdadero o falso, ¿sí? Entonces, todo, ya sea alimento, sea una película, sea un trabajo, sea o un libro, sea una persona, sea contimás, vamos a probar si es verdadero o falso, si estamos hablando de qué, de un reavivamiento. Bueno, esa conversión, ese reavivamiento, ¿es falso o es verdad? Para ello tengo que ir a la ley. ¿Cuál es la ley? Pues los mandamientos de Dios. A la ley, es decir, a la Biblia, ¿sí? También se le conoce así, como la ley. A la ley y al testimonio, es decir, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver si esa persona, ese producto, esa cosa, ese avivamiento es que está dando testimonio real de Cristo, a la ley y al testimonio. Y si no es así, es porque, ¿qué? Porque es falso, porque no le ha amanecido. Vamos a ver la siguiente. Aquí tengo un relato que sucedió, un detalle con la hermana White, ¿sí? Una de sus visiones, dice aquí, de 1845 en febrero. Elena de White tenía 17 años, estaba iniciando su trayectoria como una profeta de Dios. Y ella recibió este mensaje cuando Cristo no regresó a la tierra como lo habían estado esperando de unos meses atrás, ¿no? Aquel grupo de adventistas, ¿sí? Que quedaron como chasqueados, quedaron desilusionados, defraudados, porque Cristo no llegó, porque habían interpretado, por ahí les falló un detalle en la profecía de 1300 días, ¿sí?
Entonces, ellos esperaban a Cristo el 22 de octubre de 1840. No llegó. ¿Y qué pasó? Quedaron chasqueados. Y como resultado, ¿qué? Dice que se dividieron y se confundieron. Entonces, Dios provoca por ahí en un pequeño grupo de sobrevivientes de ese movimiento adventista el impulso, el deseo de buscar en la palabra de Dios dónde había estado la falla, una explicación a su chasco, ¿sí? Y entonces se dedicaron a estudiar fervientemente con oración, con la presencia del Espíritu Santo y descubrieron eh, verdades bíblicas que no, que ahí las verdades ahí estaban, pero para ellos nuevas, ¿sí? Y entonces descubrieron ahí dónde estuvo el detalle de su interpretación profética, pero y eso les dio una nueva motivación para seguir al lado de Jesús y seguir estudiando y seguir esperando el regreso de Jesús, aunque no fuese en esa fecha. Pero ellos eran pocos, pero la gran mayoría de aquellos adventistas que esperaban a Jesús en esa fecha rechazaron ese estudio o todos esos estudios que se retomaron y todas esas nuevas explicaciones las rechazaron. Estaban tan desanimados que no quisieron hacer caso de él. Y miren lo que pasó en esa visión, ¿sí? De 1845, después de esa experiencia del gran chasco. La hermana White, bien jovencita, recibe la siguiente visión. Vamos a ver la siguiente. En esa visión dice que ella vio al pueblo adventista postrándose delante del trono de Dios. Hasta ahí está bien suave, bien emotiva esa visión. Dice, vio a los adventistas postrándose delante del trono de Dios en oración. Pero de pronto Jesús se levantó, ¿sí? Del lado de su padre, en ese trono, y dice que unos pocos se levantaron también, que estaban postrados adorando, orando, se levantaron y siguieron a Jesús, mientras Jesús se iba trasladando a su trabajo, a hacer su trabajo al lugar que santísimo. Un trabajo que inició precisamente el 22 de octubre de 1841. Y ese grupo, pequeño grupo, se levantó y siguieron a Jesús. Y como resultado de eso recibieron que el Espíritu Santo y recibieron luz, poder, amor, gozo y paz. En otras palabras, la depresión de, de, de aquel gran chasco estaba representando a aquel pequeño grupo que siguió que estudiando. Porque siguieron a Jesús y descubrieron que en esa fecha no iba a venir Jesús, sino que en esa fecha Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santo. Ella estaba viendo eso en una visión que le presentó Dios. Vieron que Jesús se levantó del trono y caminó hacia el santuario y ahí van a seguirlo, dice. Y como resultado, hubo luz, poder, amor, gozo. Pero, ¿qué pasó con la mayoría de todos los adventistas que estaban ahí arrodillados adorando delante del trono? La gran mayoría permanecieron ahí, se quedaron como ahí postrados adorando a Dios y hasta aquí que decimos, está bien, ¿qué tienes? Pues qué bueno que estaban allá adorando. Dice que continuaron orando allí, ¿sí? Aún cuando Cristo que había salido de ahí del trono, ¿sí? Y miren lo que pasó en la visión. Recuerden, fue una visión, ¿sí? Miren lo que pasó. Como Cristo se levantó y fue a hacer su trabajo al lugar santísimo en el santuario, dice que Satanás apareció de pronto en aquella visión y fue a ocupar el lugar de Cristo en el trono, ¿sí? Y se puso a contestar que en las oraciones de todos aquellos que estaban postrados. Entonces dice
los adventistas ahí, aquel grupo, este grande grupo, que era la gran mayoría, estaban mirando hacia arriba, hacia el trono, sin saber que, sin darse cuenta a quién le estaban orando. Y Satanás dice, sopló su influencia sobre el grupo postrado delante del trono. Y como resultado que hubo, dice, había luz y mucho poder, pero nada de qué, nada de amor, ni gozo, ni paz, como el que tuvieron aquel grupo que siguieron a. El objeto de Satanás, ¿no? O el objetivo era mantenerlos engañados, por eso hubo, ¿cómo se llama? Luz y hubo poder, etcétera, ¿sí? En aquel grupo. Dice, el objetivo era seguirlos engañando y arrastrarlos hacia atrás, es decir, que dieran marcha atrás y seducirlos, y seducir a aquel grupo de hijos de Dios. Primeros escritos, páginas 55-50. Entonces, eh, esta fue una visión solamente, ¿sí? Para mostrar una enseñanza, ¿sí? Pero esta experiencia de estos dos grupos de adventistas en ese año, en esa visión, 1845, nos recuerda que puede haber una experiencia genuina y una experiencia que falsificada. Aún que tú seas como sincero. Pero es que yo soy un cristiano sincero, ¿sí? ¿Y a poco porque eres sincero no te va a engañar Satanás? Este, eh, Mucha gente hoy cree estar adorando a quién, a Dios, a Cristo, y en realidad está adorando a quién, a Satanás, en aquellos falsos reavivamientos, porque estamos hablando de los reavivamientos modernos. Siempre ha habido reavivamientos a través de la historia, en la historia bíblica, en nuestra historia también eh, contemporánea, atrás, en los tiempos de la era de White, etc. ¿Sí? Y cada vez que hay un reavivamiento, genuino, surge uno como falso. Dice, Satanás se esfuerza por convencernos de que hay caminos como más anchos, más cortos y más fáciles para llegar a quien, a Dios. Pero es evidente que ambas posiciones no pueden ser correctas. Es decir, no puede ser que tú por el camino angosto llegues a Jesús, pero y también por el ancho, por el camino corto, por el atajo, por el más fácil, ¿sí? Entonces, dice ahí 2 Corintios 11-14, dice, y no es de extrañarnos, no debe de extrañarnos, como cristianos, que dice, pues aún Satanás se puede disfrazar, no puede, se disfraza como un ángel de luz, como lo hizo en esta visión que tuvo la hermana de White. Usurpó el lugar de Jesús para poder engañar. Entonces, se puede presentar Satanás aún en la forma de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo voy a saber yo si es Cristo o es el enemigo de Cristo? ¿Cómo saber si es Dios o es Satanás? ¿Cómo saber si es falso o es verdadera un reavivamiento? Bueno, avancemos. Vamos a ver la siguiente. Dice aquí, conversiones falsas o verdaderas. Le falta ahí el o verdadera, ¿sí? Entonces, si hay falsa conversión, quiere decir que hay un falso arrepentimiento, ¿sí? Para empezar, tenemos que, para saber distinguir entre lo falso y lo verdadero, tenemos que recordar que Jesús conoce todo de nosotros, de los seres humanos, conoce todo. Miren lo que dice San Juan 2, del 23 al 25, ahí narra un hecho de Jesús. Cuando mucha gente dice aquí que creyó en él, porque lo vieron hacer milagros, le seguían, ¿sí? Dice, muchos creyentes en Cristo, viéndolo hacer milagros, los milagros que él hacía, lo seguían. Pero ¿qué dice aquí? Pero Jesús, dice en rojo, ¿qué pasó ahí?
no se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba de ellos? ¿O no confiaba en ellos? Porque los conocía a todos aquellos que le seguían, los conocía, como nos conoce a usted y a mí, a nosotros nos conoce nuestras motivaciones, nuestras expectativas, conoce los motivos por los cuales yo voy a la iglesia, por los que no voy, por etcétera. ¿Sí? A todo mundo conoce, dice Jesús, conoce a todos los hombres, sin necesidad de que él conocía a este grupo de que lo iban siguiendo, sin necesidad de que alguien le platicara cómo era tal o cual persona, tal seguidor, tal creyente. Pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué les parece? Igualmente hoy, si hay una reunión de reavivamiento, ¿sí? Jesús nos conoce y dice aquí, no se fía de nosotros porque nos conoce. Él sabe quién persona sí, qué persona no, realmente está siendo que, o sufriendo una conversión. O, bueno, la conversión sí, pero esa puede ser falsa o puede ser verdadera. Y el único que sabe es Jesús también, porque usted y yo tampoco sabemos. No podemos decir, el hermano Pancho López sufrió una conversión falsa. Pues no, aunque sí nos dejó, el único que conoce el interior de cada persona es Jesús, pero sí nos dejó por ahí unas pautas para que nosotros estemos atentos y no ser engañados. ¿Sí? Vamos a ver otro texto que está aquí enseguida, abajo, y es Jeremías 17, 9 y 10. Aquí también nos habla de que Dios nos conoce y sabe cuándo realmente nosotros, eh, qué tan sinceros estamos siendo con él. Dice, engañoso es el corazón, ¿sí? Más que todas las cosas, ¿qué les parece? Más que los imitadores, más que lo que sea, ¿sí? Más que la piratería, ¿sí? Dice, y además es como perverso. La mente del hombre es perversa y que engañosa. Eso quiere decir corazón. ¿Quién lo conocerá? Lanza una pregunta. Y él contesta mismo, dice, yo, Jehová, yo lo conozco al hombre. Yo soy el que escudriño la mente. El que escudriñar quiere decir estudiar a fondo, sí, la mente. Dice que prueba, que yo soy el que pruebo el corazón, la mente, para dar a cada quien según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí nos está dando a entender que el fruto de cada persona tiene cierta relación o muy importante relación con la conversión. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo saber? Entonces, sí, son farsas o verdaderas las conversiones que se le presentan a su vista, ¿sí? O en la televisión, o internet, etc. ¿Sí? Son verdaderas cuando Dios acompaña el mensaje de los convertidos, ¿sí? Acompaña el mensaje y como resultado la palabra, ¿sí? Que emite aquel convertido tiene que poder. Y como resultado de esa enseñanza, de compartir la palabra de Dios, ¿qué pasa? Dice, los pecadores sienten despertar sus conciencias. Hay algo que los sacude por dentro, como nos sacudió a nosotros en algún momento. Ojalá nos siguiera que sacudiendo, ¿sí? El poder del Espíritu Santo para despertar nuestra conciencia. ¿Qué pasa con el pecador? Es convencido de pecado, de justicia y del juicio que viene pronto. ¿Sí? Los cristianos en las conversiones verdaderas en la antigüedad, los que creían, primero creían y luego que se bautizaban y luego después que se levantaban para andar en novedad de vida, no para vivir conforme a sus antiguos deseos. O sea, hay un cambio muy brusco, ¿no? Hasta de gustos. Sino se levantaban del bautismo para seguir las pisadas de Cristo y reflejar el carácter de Cristo. Es decir, reflejar el carácter de Cristo en base, acuérdense que los mandamientos
reflejan el carácter de Cristo. Entonces, los orgullosos, los tercos, como algunos de nosotros, ¿cómo se volvían en aquellas verdaderas conversiones? Se volvían humildes y mansos, tranquilos. Ellos orgullosos, tercos, aferrados, combativos, ¿sí? Los vanidosos y arrogantes, ¿cómo se volvían? Serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos se volvían sobrios. ¿Sí? Los corrompidos se volvían puros. Y las vanas costumbres del mundo, dice, eran puestas a un lado. Entonces, como la palabra convertirse es transformarse en una persona diferente, totalmente opuesta a la anterior. Cuando ocurre todo esto, estamos hablando de una conversión verdadera. ¿Sí? El diablo conoce tu nombre, ¿sí? Pero ¿qué dice? Pero te llama por tu pecado. Hey, a ver tú, Pancho, el briago, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué dice? Conoce tu pecado, conoce tu embriaguez, pero te llama por tu nombre. Al borrachito le dice, Pancho, ven. Y el diablo a Pancho le dice, hey, borracho, ven, ¿sí? Es decir, el diablo nos habla, nos señala por nuestro pecado. Y Dios nos conoce por nuestro pecado, pero nos llama por nuestro nombre. Y si nosotros estamos eh, listos, preparados para aceptarle y seguirle, un día el Señor nos va a poner un nombre nuevo, así lo promete por ahí el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando Cristo venga. Un nombre nuevo, ¿sí? Por una característica que señale, que tenga, que nos enseñe algo de tu carácter, ¿sí? Entonces, la invitación es revestirnos del carácter de Cristo. Eso es una conversión verdadera. Vamos a ver lo siguiente. Aquí nos habla acerca de los reavivamientos modernos todavía, pero dice que los falsos, ¿sí? Muchos reavivamientos modernos, no dice que todos, ¿eh? Muchos presentan un notable contraste con las manifestaciones divinas que antes acompañaban a los siervos de Dios, como vimos en el párrafo anterior. Entonces, los revelamientos modernos, la gran mayoría, presentan mucho contraste con el verdadero revelamiento, con la verdadera conversión. Cierto es que despiertan gran interés estas reuniones, estos movimientos, despiertan un grande interés. Y como resultado que muchos se convierten, y como resultado que Josué se va para arriba, que a la alza el número de miembros de las iglesias, y vemos iglesias con muchísimos miembros, ¿no? Con 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etcétera, ¿no? Y crecen en forma exponencial, ¿verdad? El número con estos despertares, con estos reavivamientos modernos. Dice, pero esos resultados buenos, entre comillas, no nos garantizan que haya habido un aumento de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra en cierto momento, ¿qué pasa? Se apaga pronto y deja la oscuridad más densa. Parece que ahora sí se me había desactivado el. Entonces, como que dirían nuestros abuelos, como que son llamaradas de petate, ¿verdad? Que nomás echan humo, ¿verdad? Dice aquí, la oscuridad se vuelve más densa, más profunda que antes, cuando somos participantes de un reavivamiento falso, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente. Dice, los, los reavivamientos populares son provocados muy a menudo por llamamientos a la imaginación,
a la imaginación que mueve las emociones, que excita las emociones. Y eso satisface la inclinación cada vez más por cosas más nuevas y más que cada vez más. Si asistimos a una reunión muy emotiva, la próxima tiene que ser igual o más, porque si no, me aburro, ¿sí? Así es que los conversos, perdón, son ganados, los que son ganados así, de esa forma, manifiestan poco deseo en el estudio, en escuchar la verdad bíblica, poco interés en el testimonio profético. La reunión no tiene un carácter, sino tiene un carácter muy sensacional, ¿sí? No tiene atractivo para él. Un mensaje que apela a la fría razón, ¿sí? O sea, un mensaje dentro de lo, no digo aburrido, sino un mensaje sin que haya mucha, diríamos, algarabía, mucha emoción, pues por eso dice el que apela a la fría razón no despierta eco en ninguno de ellos. Y entonces cada vez más nosotros le exigimos a nuestros dirigentes, a nuestros pastores, les exigimos más y más emociones. Esto es como la adicción a una sustancia, ¿no? Primero el que prueba la cocaína, pues con poquita, y ya después con eso no llena, tiene que tener más gramos, más miligramos, y luego más, y luego después ya avienta la coca por un lado y ahora quiere éxtasis, ahora quiere revolver marihuana con, no sé, ¿sí? Pero cada vez buscando más placer, más emoción. Así es la cuestión de las adicciones. Bueno, algo así sucede cuando nosotros nos vamos acostumbrando a reuniones excedidas en emotividad, excedidas, estoy diciendo, no estoy diciendo que deben de ser aburridas, sino todo lo contrario. Una reunión cristiana debe de ser alegre, pero a la vez que solemne. Antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un reavivamiento a la piedad primitiva. Sin duda que lo va a haber. Pero tenemos que ser muy eh, abusados, muy vivos debemos de estar para ver si es falso o es verdadero ese reavivamiento, porque está anunciado. Dice, cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos. Así es que va a haber un movimiento extraordinario. Dice, muchos se separarán de esas iglesias en las que el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Es decir, un reavivamiento verdadero. Y muchos van a salir de sus iglesias, aunque sean iglesias donde aparentemente todo es bonito, dice que se van a salir para formar parte de las filas del pueblo por el que Dios viene, ¿sí? Pero Satanás desea impedir esta obra donde el poder de Dios se va a manifestar en gran manera. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca ese movimiento, ese reavivamiento, cual nunca fue, dice, hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias, que pueda colocar bajo su poder seductor. Dice, ahí se manifestará lo que hoy se considera como un gran interés por lo religioso. Y ya lo estamos viviendo, el gran interés por lo religioso ya. Ya, yo de repente, tú antes eras el único cristiano en un trabajo donde había 2,000 gentes, o 1,000 o 300. Y ahora tú te vas poco a poco dando cuenta de que, pues que el 40% ya conocen a Cristo aquí, o el 50 o el 60 o quizá más, ¿verdad? Porque algunos no lo manifiestan. Hay un gran interés por lo religioso, sí, porque hay mucha necesidad de llenar el vacío interior, el vacío y la necesidad de algo que nos haga sentirnos realizados. Entonces, multitudes se van a alegrar de que Dios esté obrando maravillas en su favor, cuando en realidad que la obra no viene de Dios, viene de otro que espíritu. Por eso dice Isaías 8:20, era así. Dice, probada los espíritus si son de Dios o son del enemigo. Dice, bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano.
Satanás está trabajando duro, provocando falso reavivamiento. No le hace que se hable de Cristo y de Dios y todo, pero el asunto es de que se lleven a doctrina adulterada, pirateada, dice aquí, que caigan en la piratería cristiana. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Sí? En muchos de los despertares religiosos, hoy en día, hay una agitación emotiva, una agitación tremenda, así como vemos allá, sí, el falso derivamiento en esa, sí, hay sanidad, hay la prosperidad, el evangelio de la prosperidad con mucho auge, sí. Entonces hay una agitación muy emotiva que es una mezcla de qué, de verdadero con falso. Y una mezcla de verdadero y falso, estamos hablando de un qué, de un movimiento falso, ¿sí? Adulterado. O sea, usted no puede decir, esta leche, este litro de leche está bueno. ¿Por qué? Porque sí tiene algo de natural. Oye, pero tiene agua, tiene mucha agua. Es falsa. No, pero también tiene leche de adevera. Sí, pues entonces toda la leche está adulterada, todo el litro es falso. ¿Sí? Así las doctrinas que tienen mezcla. Y Satanás no presenta algo completamente opuesto a la palabra de Dios, ¿eh? Sino que lo mezcla, ¿sí? Como se mezclan las drogas para darle a los adolescentes, a los niños en las escuelas, ¿sí? Que se les pone la droga en un dulce, en una estampita, etcétera, donde no se note, pero está revuelto en un alimento, en un dulce, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar de Satanás está muy apropiada para podernos que extraviar, ¿sí? A la luz de la Biblia, lo que pasa es que la gran mayoría, las grandes multitudes de todos estos movimientos cristianos, tienen poco conocimiento de la Biblia y yo lo puedo asegurar porque lo vemos, ¿sí? Lo vemos en esas reuniones, ya sean por internet, por televisión, lo vemos en vivo en nuestras iglesias, las personas que conocemos, que hay poco conocimiento de Dios. Sí están conociendo a Dios, pero es poco el conocimiento de Dios. Y entonces que, bueno, pueden detectar entre lo falso y lo verdadero. Pero lo digo esto porque aquí Dios dice que a la luz de la Biblia no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. No es difícil. Es más, hay personas, hay cristianos que dicen cuando ven un producto, un movimiento, una reunión, un canto, una persona, una predicación, desde el momento, desde las primeras palabras, desde la introducción, dicen esto es falso. ¿Pero por qué dicen? Porque tienen la luz de la palabra de Dios. Aquí dice, no es difícil. Sin embargo, algunos no nos damos cuenta y nos introducimos más. Hasta que oímos 500 sermones de ese gran predicador, nos empezamos a dar cuenta que es falso. ¿Sí? O peor aún, hasta que ya nos salimos de nuestra iglesia y nos fuimos desviados de la sana doctrina. Entonces, por eso debemos de estar prevenidos, ¿sí? Ante la piratería cristiana. Dice, Dios dice aquí, y lo dice Dios, este es un texto inspirado, ¿sí? De este libro que les digo. A la luz de la Biblia no es difícil determinar la naturaleza de su movimiento. Al aplicar la regla que Cristo mismo dio, ¿se acuerdan? Por los frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Resulta evidente, pues, que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. Cuando vemos nosotros el fruto, ¿sí? Entonces, tú sabes que ese árbol es una higuera hasta que ves los higos. Tú sabes que, por ejemplo, una planta que se confunde mucho cuando está chica, cuando está pequeña, es el trigo y la cebada, muy parecida, ¿sí? Eh, y entonces a ti te pueden decir, mira, todas estas 10 hectáreas que ves aquí es un trigo. Ay, qué bueno, aquí va a haber una cosecha de trigo. Y te lo pueden vender como trigo. Pero cuando se deja ver el fruto, resulta que no es trigo, es cebada. Por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una falsa conversión, un reavivamiento falso, pues de primero puede ser que no lo detectes hasta que empieza a rendir fruto.
pero a veces es demasiado tarde, ¿sí? ¿Qué? Ya te envolvieron y ya te separaste de. Entonces, o de la doctrina de Cristo, te hacen que te separes. Entonces, es por eso que debemos de estar eh, adheridos al tronco de la vid, ¿sí? Para que podamos dar nosotros frutos verdaderos de arrepentimiento. Es decir, tenemos que estar enraizados en Cristo, ¿sí? Al aplicar la regla, pues, que Cristo dio, de sus frutos los conoceréis, ahí vamos a ver la evidencia si es verdadero, si es el Espíritu de Dios o es el Espíritu de enemigo. Y vamos a ver la siguiente. Para ello, pues para empezar, tenemos que conocer, sí, la Biblia, sí, pero dentro de la Biblia tenemos que conocer que todo lo referente a la ley de Dios, ¿sí? Y determinar qué actitud vamos a tomar ante la ley de Dios. O ver qué actitud toman esos revivamientos respecto a la ley de Dios. No vamos a leer estos textos, quieren tomar una foto, una captura ahí, o anótenlos, pero miren, Cristo, ¿qué hizo con la ley? Dice, la obedeció, ¿sí? Por ahí tenemos el texto. Juan, ¿sí? Capítulo 1:10, ¿sí? Dice 15:10, dice, Cristo obedeció la ley. Por el otro lado, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esos movimientos falsos donde está atrás Satanás? ¿Qué hizo Satanás con la ley? La desobedeció. Desde allá en el cielo, ¿recuerdan? Cristo, ¿qué hace? Número 2, con la ley. La enseñó. ¿Sí? Mateo 19:17-18. El diablo, ¿qué hace con la ley? En lugar de enseñarla, la distorsiona. Dice, santificará las fiestas y quita santificarás el séptimo día, y pone otro mandato. Lo distorsiona. ¿Sí? Número 3, Cristo, ¿qué hizo con la ley? La abolió, la quitó cuando él fue crucificado. No, al contrario, Cristo vino a cumplir la ley. ¿Sí? Satanás, ¿qué hace con la ley? La abolió. ¿Sí? Ahí tenemos los textos donde Satanás dice, quitará, mudará, cambiará los tiempos y la ley. Vamos a quitar esa ley porque ese es el carácter de Dios y Satanás odia a Dios. ¿Qué hizo Cristo con la ley? La amó. ¿Qué hace el diablo con la ley? La odia, la odió. ¿Sí? Entonces, si el movimiento es verdadero, si la conversión, si el revivamiento, tiene que ver la ley de Dios de la manera como Cristo la vive. Obedecerla, enseñarla, decir que no fue abolida y amarla. Si no es así, entonces ese movimiento se oye feo, pero es del diablo, no es de Dios. ¿Sí? Ese movimiento religioso. Y esos tipos de movimientos acarrean mucha gente porque es una doctrina fácil, light, es bien suave de llevar, cómoda, sí, bien confortable. Sin embargo, vamos a ver la siguiente. Cuando hablamos de la conversión, tenemos que saber que hay muchos maestros entre comillas, que aseveran que Cristo abolió la ley con la muerte. Es cierto lo que decíamos ahorita, pero miren lo que pensaron aquellos profetas y apóstoles de Dios respecto a la ley. A ver si es cierto que la quitó. Por ejemplo, David dice, y andaré con libertad porque he buscado tus mandamientos, tus preceptos. Es decir, los mandamientos te traen que libertad. Salmo 119:45. Santiago, ¿qué dijo? Escribió después de ya Cristo había muerto, porque dicen que hasta que Cristo murió se abrogó la ley, se quitó, se abolió, se inhabilitó. Y Santiago ya se había muerto Cristo hace tiempo, y miren lo que escribió Santiago. Él declaró, la ley es real, la ley es perfecta, la ley es una ley de qué? De libertad. Así como dijo David, Santiago 2:8 y 1:25. Entonces,
Esos eran verdaderos hombres de Dios. A ellos sí habría que creer. El vidente de Patmos, San Juan, el que escribió el Apocalipsis, medio siglo después, es decir, como 50 años después de la crucifixión, cuando mucha gente dice que ya estaba abolida la ley de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué dijo él? ¿Sí? Pronuncia una bendición sobre los que guarden sus mandamientos. Dice, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas, ¿sí? En la ciudad eterna, ¿sí? ¿Quiénes? Aquellos que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Siguiente. ¿Qué más demostración queremos de que la ley sigue que vigente? Aunque su predicador favorito diga que no, aunque su líder religioso, aunque las mayorías digan lo contrario. Miren, la ley es tan importante que si no hubiera ley no conoceríamos el pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado, nos dicen estos dos textos, ¿sí? Y la comparan a la ley de Dios. Dios comparaba más bien su ley a un espejo. Así como el espejo nos muestra si estamos despeinados, con ojeras, con lagañas, con, ¿sí? Pálidos, cachetones, chaparros, altos, etcétera. Eso nos enseña el espejo. Bueno, dice aquí Dios que la ley, su ley, los 10 mandamientos es como un espejo que nos muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, es decir, nos muestra a Cristo, porque la ley es el carácter de Cristo. Y a la vez nos permite que discernir los defectos de nuestro propio carácter. Es el espejo que me dice que, que me está diciendo, hey, no te pareces a Cristo, mira, estás despeinado, andas de otro color, andas, ¿sí? Como el espejo me enseña mi realidad, la ley de Dios me enseña mi realidad. Entonces, ese es el trabajo de la ley, mostrarnos que el pecado, ¿sí? Es por la ley que yo conozco lo que es malo y lo que es bueno. Si no existiera, si la ley estuviera anulada, entonces no habría cosas buenas ni malas, todo estaría a tu criterio, ¿sí? La ley revela al hombre sus pecados, pero esto es importante, porque si no van a decir que somos legalistas. Mire, la ley revela al hombre sus pecados, pero no tiene remedio para el pecado, no dispone, no es el remedio. Solo Cristo puede librarnos de la condenación. El remedio para el pecado es Cristo. Los 10 mandamientos solamente nos dicen que mi estado de salud espiritual, ¿sí? Mi necesidad de Cristo, ¿sí? Pero no me borran mis pecados, ni me llevan al cielo, ni me hacen mejor, más mal, ¿sí? Solamente me muestra, ¿sí? Como el espejo, es el trabajo del espejo. Me gusta esa ilustración del espejo que utiliza Dios. Bien lo que dice Pablo acerca de la ley. También Pablo, después de la crucifixión de Jesús, dice, bueno, a ver, porque había una discusión en la iglesia como hoy, ¿no? Bueno, sí o no, la fe o las obras, ¿qué es lo más importante? Pablo dice, anulamos pues la ley por medio de la fe. No, por cierto, dice, al revés, al contrario, antes bien, hacemos establecer la ley. ¿Sí? Hacemos la ley estable. Le damos su importancia a la ley. Sí, entonces, la fe no anula ¿qué? La ley. Las falsas teorías sobre la santificación, como las tenemos hoy, y aún dentro de la iglesia, hasta adventistas, ¿sí? Dice, esas falsas teorías que juegan, dice, juegan un papel muy importante en los movimientos religiosos de nuestros días. Y eso ha provocado que el rechazo de la ley divina. Es decir, nos enseñan que nos enseñan una definición de la santificación que no es la adecuada. Y eso nos lleva a concluir que la ley que ya no sirve. Entonces sí tenemos que entender todos esos términos. Santificación, conversión, reavivamiento, ley, fe. Entonces tenemos que conocer bien los términos. ¿Sí? ¿A la luz de qué? De la Biblia. ¿La que sigue? Esto
Dice, Cristo es el ejemplo perfecto, ¿cierto? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, él dijo lo siguiente, fíjense lo que él hizo. Yo he guardado, he obedecido. Guardar es obedecer, ¿sí? Yo he obedecido los mandamientos de quién, de Dios Padre. Y siempre hago las cosas que a él le agradan. Es decir, obedece lo que Dios manda, lo que Dios quiere que hagamos. Dice, esto es lo que la Biblia le llama como santificación y que nosotros tenemos otros conceptos de santificación. ¿Sí? Eh, bueno, entonces lo que la Biblia llama santificación es guardar o regirnos bajo la ley de Dios. Y no se puede realizar esto, sino por medio de la fe en Cristo. Es decir, yo no puedo, ¿sí?, guardar los mandamientos de Dios y hacer las cosas que le agradan a Cristo y a Dios sin fe en Cristo. Es la fe la que me mueve a hacer lo correcto, a seguir a Cristo, a obedecerlo, por medio del poder del Espíritu Santo, porque recuerden, Cristo se fue, pero dice, yo me voy, pero les voy a dejar que un consolador, el Espíritu Santo, que es el que los va a conducir, les va a ayudar a que ustedes se conduzcan como yo quiero, dijo Jesús. ¿Sí? La obra de santificación tenemos que entender también que es progresiva. O sea, no tiene, y es progresiva y es infinita, ¿sí? Es decir, no tiene un límite, no podemos decir yo ya llegué al tope de la santificación, no. Es progresiva, no es estática, requiere acción, ¿sí? Pero no tiene un tope, ¿sí? Cuando el pecador convertido encuentra la paz con Dios, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Cuando usted conoció a Cristo, cuando usted se convirtió al Señor, apenas empezaba que su carrera, sí, su vida cristiana apenas empezaba. Ahora hay que llegar al estado del hombre perfecto, eso debe de ser nuestro objetivo. Sí, perfecto, entendiendo, llegando a la perfección de mi conocimiento, hasta donde yo conozco, ¿sí? En otras palabras, necesitamos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice por ahí San Pablo en Filipenses 3 y 14. En los frutos de semejante reavivamiento, así como este que estamos platicando, se denotaba una transformación en la vida de los creyentes. Y la influencia de ellos, ¿qué pasaba? ¿Era solamente para su beneficio? No, beneficiaba a la sociedad. Así es que el continuo proceso de santificación tiene que seguir. Dice continuo, y cuando dice continuo es hasta que Cristo que venga. Dice, tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento, conversión o santificación, ¿sí? O reavivamiento. Una reforma en la vida. O sea, no hay otra. O sea, no podemos decir, es que yo soy un cristiano verdadero. A ver, muéstrame, como dijo Santiago, muéstrame tu fe y yo te enseñaré que mis obras, ¿verdad? Entonces, la que sigue, ¿será posible? Una pregunta. A ver, ustedes medítenlo ahí, no vamos a contestar, pero ahí en su interior pregúntese lo siguiente. ¿Será posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad y el modo de ser de Dios sin ponerse en armonía con los principios o leyes de Dios que expresan su naturaleza y voluntad? ¿Sí? Y aparte de eso, enseñar solo lo que les agrada a las personas que enseñan el camino a Cristo. Yo voy a enseñar nada más lo que a mí me gusta. Esto no, porque no, pues eso no, eso de la obediencia. Entonces, ¿será posible que podamos ser santos y a la vez no estemos en armonía con los mandamientos de Dios, con sus ordenanzas? Pues claro que no, ¿verdad? El deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas, que no exija trabajo, ni desprendimiento, ni ruptura,
con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es decir, eso de que, porque los grandes predicadores ahorita actuales, es que la fe ya no es necesario, no te esfuerces en agradar a Dios, es cierto. No, eso no nos salva, ¿sí? El guardar la ley de Dios no nos salva, pero sí nos enseña cuál es nuestra condición. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de mi condición, de mi necesidad de Dios, si no conozco o si desecho los mandamientos de Dios? Con el espejo. Si llego al espejo, ¿dónde me voy a ver ahora? En el agua, pues no me veo muy bien, ¿no? En la sombra, poco. Entonces necesito la ley de Dios para ver mi condición y sentir la necesidad de lo que está, de arreglar lo desarreglado, ¿sí? Por medio de la fe, ¿de acuerdo? ¿Qué dice Dios acerca de la gente que buscamos una religión cómoda, fácil, tranquila, donde yo pueda hacer de todo? Miren lo que dice el ejemplo de la historia de Abraham. ¿Cómo se le llamaba a Abraham? El padre de la fe. Y Abraham, solo por la fe, ¿lo conocemos? ¿Cómo demostró él su fe? Pues obedeciendo. Miren lo que dice aquí, hermanos míos. ¿De qué le sirve a alguien, alguno que dice que tiene fe, pero no tiene obras, es decir, no obedece? Eso es obediente. Sí tiene mucha fe, pero es desobediente. Dice, ¿podrá de esa manera la fe salvarle? Contéstense. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obediencia, sin obras, es muerta? ¿Quieres saber? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, en el altar? Es una pregunta. No es cierto que es cierto que fue justificado por ofrecer a su hijo Isaac en el altar. Sí, él fue justificado por eso. Dice, ¿no ves que la fe obró qué? En obediencia, con sus obras, con su acción de llevar a su hijo y subirlo al altar y estar a punto de quitarle la vida, ¿sí? Esa obediencia a Dios ciega fue la forma como demostró su qué, su fe en Dios, y por eso es que lo conocemos como el Padre de la fe, cuando en realidad deberíamos de conocerlo como el Padre de la fe y la obediencia, ¿sí? Dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Si no hubiera obedecido, su fe no hubiera sido como fe. Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por qué, por la fe. Eso dice Santiago. ¿Qué les parece? Este texto nunca lo muestran los predicadores de los falsos reavivamientos, y donde la gente dice, vamos, sigamos, y se alborotan y siguen a Jesús, sin obedecer. Ok, siguiente, vamos terminando. Este texto me pareció muy, muy claro, ¿sí? Bueno, vamos a ir finalizando, recalcando que Jesús nos conoce y Él sabe si mi conversión, si la tuya, si tu reavivamiento es falso o es bueno. Dios mío, dijo David, tú me conoces muy bien. Tú sabes que todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, aunque estés lejos de mí y yo esté lejos de ti, tú me lees que los pensamientos, sabes lo que pienso. Es más, hasta conoces el número de mis cabellos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que quede, absolutamente nada que no sepas de mí, dice el salmista. Todavía yo no he dicho nada cuando tú ya sabes que lo que yo voy a decir. ¿Por qué? Porque Dios lee y conoce nuestros pensamientos, que son los que producen nuestras palabras. A Dios no le impresionan las apariencias. Ay, qué bonito reavivamiento, ya nomás se enteré que hubo 500 bautizos. No, a mí no me impresionan, dice Dios, las apariencias. Yo conozco a cada uno, ¿sí? Entonces,
como aquella vez que aquellas personas que lo seguían, que vimos en el texto anterior, si lo seguían las gentes, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía los verdaderos motivos por los que lo iban siguiendo. Y él sabía que muchos lo seguían nada más porque obraba milagros. ¿De acuerdo? Siguiente. Por eso no debemos acostumbrarnos a los milagros. ¿Sí? Son bonitos los milagros, claro que sí, los verdaderos milagros. Y vamos terminando, vamos a leer el texto con el que iniciamos. Entonces, cualquiera que se extravía por medio de un reavivamiento, ¿sí? O como resultado de un reavivamiento, de una conversión, ¿sí? Cualquiera que se extravía y no persevera ahí en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, es decir, es un cristiano falso. El que persevera en la doctrina de Cristo, y la doctrina de Cristo incluye también los 10 mandamientos, ese sí tiene a quién, al Padre y al Hijo. Creo que este texto resume muy bien cómo nosotros podemos saber distinguir lo falso de qué, de lo verdadero. ¿Verdad? Siguiente y última, a la anterior, pero fue la última. Sí, solamente aquí la siguiente es de donde están sacadas todas estas citas. Si usted quiere consultarlo en el libro, en el libro viene digital por internet o hacemos la lucha de conseguirlo por ahí para conocer más acerca de esto. Porque esto solamente está basado en un capítulo. El libro tiene como 20 capítulos, no recuerdo bien. Reavivamientos modernos. Y este tema fue extraído casi literalmente del capítulo 1, las conversiones, falsas o verdaderas. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana y que cuando Cristo venga nos halle dentro de la iglesia que es verdadera, movidos por una conversión verdadera, por eh, un reavivamiento genuino, ¿sí? Que nos haga conducirnos y seguir como Cristo y seguir a Cristo hasta que Dios los bendiga.